Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Estamos una vez más por este medio y creemos que por un breve tiempo más, quizás algunas semanas, vamos a estar comunicándonos de esta manera. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. Gracias al Señor por estas herramientas que tenemos para poder llegar a cada uno de los hogares y saber que la palabra de Dios va a dar fruto. Es una semilla sembrada en los corazones, en nuestros corazones, que oportunamente dará fruto. Muchas veces la palabra que se da es una palabra de guía, de corrección, de referencia. Otras veces la palabra que se da es una palabra que trae reflexión, que trae, la opción de tomar decisiones y nos desafía quizás a corregir cosas, quizás a sanar cosas en nuestras vidas. Otras veces la palabra es una palabra de consuelo, de esperanza, pero siempre la palabra de Dios, cuando es de Dios y no es de los hombres, es una palabra buena, una palabra edificante, una palabra que no vuelve vacía, como dice la Biblia. Así que quisiera traerle en esta noche un pensamiento que nos haga buscar a Dios, que nos haga ir al encuentro de nuestro Dios, de nuestro Padre, y que ese encuentro puede traer buenos resultados para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros seres queridos. Vamos a orar antes de seguir más adelante y vamos a pedir al Señor que nos hable en esta noche. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia, te damos muchas gracias por amarnos tanto, te damos muchas gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz, que pagó el precio por nuestros pecados, aquel que derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener vida y la pudiéramos tener en abundancia. Gracias, Señor, porque a pesar de que hace ya bastante tiempo no nos podemos reunir, sabemos que tu iglesia sigue viva, tu iglesia es poderosa, tu iglesia, Señor, es el cuerpo de Cristo que está sobre este mundo. Y aunque momentáneamente estemos físicamente separados, sabemos que el Espíritu Santo nos une y que tenemos un propósito eterno. Te bendecimos, Señor, te damos muchas gracias. Queremos pedirte que en esta noche nos hables a nuestros corazones. Señor, nosotros dejamos de lado todo pensamiento, dejamos de lado toda distracción, dejamos de lado, Señor, toda preocupación y queremos enfocarnos en lo que vos nos vas a decir en esta noche. Señor, bendice cada persona que esté escuchando, bendice, Señor, cada persona que está sentada delante de tu palabra y que en esta noche busca escuchar algo tuyo, Señor. Quita lo mío, quita lo humano y habla tú, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos. Este es el cuarto y último domingo que estamos viendo la serie Misericordia. Y quizás las dos primeras partes hemos hablado un poco de la misericordia y la última, el domingo pasado, hablamos más de la iglesia. Pero hoy le vamos a dar una definición, vamos a cerrar el tema de lo que es la relación que tiene la misericordia y la gracia de Dios con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros nos estábamos guiando por el Salmo 107, un tesoro que encontramos oculto, escondido
entre muchos tesoros y muchas joyas que tiene la palabra de Dios, el Salmo 107 nos habló de 4 tipos de situaciones, de circunstancias o de personas que viven, circunstancias que viven los hombres en el mundo. Aquellas personas que se extravían o que están perdidos, aquellas personas que están, que se han confundido, que han pecado y que les ha ido mal, aquellas personas que voluntariamente cayeron en cárceles y en tinieblas, aquellas personas que deliberadamente pecan reiteradamente y es una forma de vivir que son rebeldes e insensatos. Y por último, aquellas personas que quizás se esforzaron mucho en lograr cosas en su vida, en trabajar, y que por diferentes circunstancias no le fue mal, no le fue bien, o pasaron momentos difíciles de zozobra y estuvieron en problemas. Dice la Biblia que estos 4 tipos de personas en un momento clamaron a Jehová y el Señor los escuchó y los libró de sus aflicciones. Esto nos habla de que cualquiera de nosotros que podemos estar pasando por cualquier circunstancia en esta vida, si nosotros miramos hacia el cielo, clamamos a nuestro Dios, le pedimos ayuda, el Señor nos escucha, nos responde, nos tiende una mano y nos libra de nuestras aflicciones. Y en todos los casos hay una frase que se repite, y esa frase que se repite es: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y el principio en el versículo 2 dice, en el 1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el primer día dijimos que esta es una frase que se repetía reiteradamente durante la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Algunas veces como un saludo, otras veces como una bendición que le daban los padres a sus hijos o los sacerdotes a la gente del pueblo. Y a veces se decía como una conversación. Uno les decía, Dios, alaben a Jehová porque Él es bueno, y el otro respondía, porque para siempre es su misericordia. Y esta frase, esta palabra misericordia se repite varias veces, 5 o 6 veces en este capítulo del Salmo 107. Casi podríamos decir que es como un hilo que va guiando lo que le pasa a diferentes personas. Casi podríamos decir, como dijimos, que es un marco que enmarca cada circunstancia de la que la gente pasa. La misericordia, la gracia, el poder de Dios son como el marco que enmarcan esta pintura, dijimos, si ustedes se recuerdan. Pero la misericordia resalta sobre los demás. La misericordia de Dios resalta sobre los demás. Ahora, ¿qué es la misericordia? Si nosotros buscamos en un diccionario común, vamos a encontrar que el significado de misericordia es sentir compasión por el que sufre y realizar una acción a su favor. Sentir compasión, sentir un dolor por esa persona que está sufriendo y realizar una acción a su favor. Hay una parábola que Jesús dijo, me viene en este momento a la mente, donde había una persona
que descendía de Jerusalén a Jericó, y dice que lo robaron, y lo golpearon, le quitaron todo y lo dejaron medio muerto, los ladrones, y dice que descendía un sacerdote y lo vio y pasó de largo. Iba apurado, quizás tenía que cumplir sus obligaciones. También descendía por el mismo camino un levita, una persona que trabajaba en el templo, que servía, que hacía tareas importantes allí. Dice que también lo vio y pasó de largo. Dice, pero un samaritano, una persona despreciada quizás por la alta sociedad judía, dice que lo vio y fue movido a misericordia. Entonces se bajó de su cabalgadura, le vendó las heridas, lo sanó, lo limpió, lo subió a su caballo y lo llevó a un hospedaje donde pagó para que esa persona sea cuidado por los dueños de ese hospedaje. ¿Qué necesidad tenía este hombre de hacer todo eso? Ninguna. Hubiera podido pasar de largo, también como los otros dos religiosos. Pero fue movido a misericordia. Entonces podemos entender que la misericordia no es una capacidad que tienen algún tipo de personas que tienen mayor o menor cercanía a la religión, sino que es una capacidad que todas las personas podemos tener, depende de cuánto amemos a las personas que están en el mundo, ¿no? Porque a veces iba a decir a las personas que nos rodean, pero a veces tenemos misericordia y somos demasiado contemplativos y protectores de las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero a veces, y casi siempre pasa, de que no tenemos nada de misericordia ni de compasión por aquellas personas que no conocemos o que no son de nuestra afinidad. Pero en este caso, por ejemplo, la palabra misericordia proviene del latín. Se divide en tres la palabra: misere, que significa miseria, necesidad; cordis, que significa corazón; y el prefijo ia, que significa hacia los demás. Entonces, si nosotros unimos estas tres palabras o estas tres definiciones, podríamos decir que misericordia es mirar la miseria o la necesidad de una persona, que nuestro corazón se conmueva y tener una acción hacia los demás, de acuerdo a esta definición que nosotros encontramos del latín. Pero en hebreo, la palabra misericordia se puede decir con una palabra que se llama rehanim, que viene de víscera, que es un sentimiento que sale de lo más profundo de nuestro ser, de víscera, como puede ser el corazón. Entonces, en todas estas definiciones podemos llegar a la conclusión de que misericordia es un sentir, un dolor profundo en el corazón de una persona al ver la miseria o la necesidad o la dificultad que está pasando otro ser humano. Bien, algunas definiciones humanas o algunos pensamientos o algunos criterios humanos. Por ejemplo, le doy un ejemplo. A la misericordia se le decía en el siglo XIX y parte del siglo XX a un soporte que tenían las personas que estaban en el teatro o en un coro, en los lugares donde se hacían espectáculos, y tenían que estar mucho tiempo parado, 1 hora o más. Entonces tenían un soporte que era como un hierro o una madera firme,
que se ponía cerca de la persona que tenía que estar mucho tiempo parada, y la persona se apoyaba ahí y descansaba. A ese soporte o a ese aparato le decían misericordia. Pero también, mire qué curioso, durante la Edad Media se le decía misericordia al puñal que usaban los guerreros cuando tenían que ultimar a un herido que estaba moribundo en el campo de batalla y que no había forma de que se salvara la vida. Entonces, para acortar esa agonía y ese dolor, sacaban ese puñal que se usaba solamente para eso y lo mataban, terminaban con su vida. Será también una forma de misericordia. Interesante. Pero nosotros, como vemos en la palabra de Dios, que está esta palabra misericordia se repite casi 400 veces, 396 veces, podemos encontrar que mirando y leyendo y estudiando un poco, podemos encontrar que la misericordia de Dios es el dolor profundo de Dios al ver el estado deplorable del ser humano y realizar una acción para salvarlo. Lo repito, la misericordia de Dios es el dolor profundo de Dios al ver el estado deplorable del ser humano y realizar una acción para salvarlo. No es solamente tener compasión y sentir dolor, sino que es ponerse en movimiento para salvar a esa persona. Casi todos los libros de la Biblia, en casi todos los libros de la Biblia, está la palabra misericordia. En Lamentaciones, por ejemplo, Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Lo repito, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El profeta Jeremías, que fue quien escribió el libro de Lamentaciones, sabemos que le tocó vivir un tiempo sumamente difícil cuando ya el pueblo de Dios estaba totalmente apartado de la presencia de Dios, un pueblo que se había extraviado, un pueblo que se había acostumbrado a la religiosidad y a los rituales y que su corazón estaba lejos de Dios. Un pueblo que de labios honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y yo quiero que usted piense como primera enseñanza, y yo también, nosotros pensemos y reflexionemos un instante y nos preguntemos, quizás nos escribamos esta pregunta para pensarla luego o para meditarla cuando podamos estar más tranquilos, decir, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Si vos sos un hijo de Dios de hace un tiempo, si vos en un momento tuviste un encuentro con Dios, le pediste perdón al Señor por tus pecados, disfrutaste de la presencia de Dios, de ese toque amoroso de nuestro Padre, disfrutaste de la alabanza, de la adoración, disfrutaste de la presencia de Dios, de los momentos de oración. ¿Cómo está tu corazón? La primera reflexión, la primera pregunta que yo me hago para mí en esta noche. ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Es
estoy como el pueblo de Israel, que Dios dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En este tiempo, en estos 2 meses que llevamos de estar separados, donde todo lo que ha pasado espiritual en nuestras vidas ha dependido pura y exclusivamente de cada uno de nosotros. Donde se ha hecho lo que se ha podido desde este lugar, quizás grabando, quizás mandando mensajes, quizás auxiliando de alguna manera a algunas personas, pero no es lo mismo que reunirnos. Y desde que estamos por nuestra cuenta, cada uno de nosotros, ¿cómo hemos llevado nuestra relación con Dios? Ojalá que cada uno de nosotros haya podido tener encuentros cada vez más profundos con el Padre, momentos de intimidad con Dios, momentos donde la presencia de Dios descendía sobre nosotros en nuestra habitación y nos gozábamos con Él. Entonces el Señor no tenga que decir como dijo del pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que de mí y que de vos el Señor pueda decir después de este tiempo, estos casi 2 meses de aislamiento, donde no nos hemos reunido, donde no hemos dependido de nadie más que de nosotros, que el Señor pueda decir, este hombre, este hijo, su corazón ha estado cerca de mí y todo lo que dice con sus labios lo respalda con su vida. Ojalá esta sea nuestra experiencia. Y yo creo que de muchas personas esto va a ser una realidad. Pero volviendo, me fui del tema, perdón, ha sido como un paréntesis, volviendo al tema de Lamentaciones. Al profeta Jeremías le tocó vivir un tiempo de decadencia espiritual, un tiempo donde el pueblo definitivamente fue llevado cautivo por causa de su alejamiento de Dios. Ese pueblo fue llevado cautivo. Y él termina diciendo estas palabras: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El pueblo había caído lo más profundo, lo más bajo. Los profetas profetizaban mentiras. Los reyes desobedecían y quemaban los rollos de la revelación de la palabra de Dios. Sí, quemaban. Los profetas mentían deliberadamente al pueblo y a los gobernantes. La gente se ahogaba y se asfixiaba mutuamente con deudas y con impuestos. Cosas tremendas pasaban en ese tiempo, en los tiempos del profeta Jeremías, del profeta Isaías y de varios profetas que vemos en la palabra de Dios. Sin embargo, el profeta dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. El pueblo merecía ser consumido. Consumido. Usted, fíjese esta palabra, consumido. Lo primero que se me viene a la mente es la acción del fuego sobre un elemento, ya sea el agua o algo sólido que puede ser una madera u otra cosa. Cuando nosotros ponemos algo sólido en el fuego produce una acción de consumir, que consume. Es agua que se calienta, que se hierve y que se evapora y finalmente se consume toda. Y si nosotros dejamos el recipiente, ya sea una olla o una pava, en el fuego todo el tiempo, también se termina consumiendo la olla o la pava o lo que fuera. Y si nosotros ponemos una madera en el fuego, ya sabemos lo que pasa, se consume también. Entonces, ¿qué es lo que merecía? Y el fuego siempre es señal de juicio. ¿Y qué es lo que merecía ese pueblo? Que el juicio de Dios cayera sobre ellos y que fueran consumidos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que por la misericordia, porque Dios ha mirado con dolor a esas personas y le tendió una mano,
y tuvo una acción a favor de ellos, no fueron consumidos. Porque dice, nuevas son cada mañana las misericordias del Señor y grande es su fidelidad. Amén. Nosotros muchas veces, cuando queremos repetir algo que nos dé aliento, repetimos solamente esta frase. Nuevas son cada mañana tu misericordia y grande es su fidelidad. Sí, es las que nos conviene decir. Pero en realidad para llevar corrección y llevar orientación y llevar una palabra que nos ayude a tomar buenas decisiones en nuestra vida, deberíamos repetir todo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuestros comportamientos, porque nuestras acciones, porque nuestras rebeldías, porque nuestra desobediencia, porque nuestras mentiras, porque nuestros pecados le han ofendido de tal manera que hubiéramos merecido ser consumidos, pero gracias a su misericordia no lo hemos sido, y son nuevas cada mañana su misericordia. En el Salmo 89, 14 y 15 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado o dichoso o bendecido el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Lo repito, justicia y juicio. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, el cimiento de tu trono. O sea, la base del trono de Dios está puesto sobre la justicia y sobre el juicio. Y no pensemos, hermano, que Dios, bueno, ya cambió. Ahora Dios es un Dios que tiene su trono puesto sobre el amor, sobre el perdón y sobre la gracia. No, Dios no cambia. Su trono está puesto sobre la justicia y sobre el juicio. Pero la misericordia y la verdad van delante de su rostro, van delante de Él. Él siempre está mirando con misericordia y con verdad. Dice, bienaventurado, dichoso, bendecido, el pueblo que sabe aclamarte. Andaré, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Eso dice el Salmo 89, 14 y 15. ¿Qué queremos decir con esto? Que la misericordia de Dios, muchas veces, Él usa de esa herramienta de la misericordia para que la justicia y el juicio no caigan como nosotros mereceríamos. Dependemos de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios está presente en nuestras vidas en cada minuto del día. Cada minuto del día. Lo reconozcas o no, lo sepas o no, te des cuenta o no. Cada instante del día, la misericordia de Dios está presente en nuestras vidas, a cada instante. No seríamos nada sin la misericordia de Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. En todo tiempo Dios mostró su misericordia en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, con el ser humano. En todo tiempo Dios mostró su misericordia. Les dio una oportunidad tras otra. Les dio una salida tras otra. Les puso una persona que les hablara, que les diera una palabra de su parte. Les mostró un camino, les mostró una forma de vida en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios. Esa misericordia la mostró con su pueblo, porque a pesar de que en reiteradas oportunidades se alejaban de Él, como consecuencia de su pecado, ellos merecían el castigo y la muerte. Sin embargo, Dios le mostraba misericordia. Por eso el profeta Jeremías dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumido. Pero llegó un momento, llegado el tiempo de Dios, Dios muestra su amor y su misericordia a través de Jesús. Y ahí empieza el Nuevo Testamento, la nueva historia, la nueva oportunidad, el nuevo pacto. Jesús es la acción notable de Dios para mostrarnos misericordia al ser humano.
Ya no era solamente un pueblo elegido al cual se podían unir otras personas de otros pueblos si se convertían al Dios de Israel. Ya no era el pueblo ese, el pueblo hebreo, el pueblo judío, sino que ahora todas las naciones tenemos la oportunidad, a través de Jesús, de reconciliarnos con Dios. Miren lo que dice Efesios 2, 4 al 6. Dice, pero Dios, que es rico, abundante, generoso en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, regalo inmerecido es la gracia, por su regalo inmerecido somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio vida, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Estábamos muertos y junto con Jesús nos resucitó, nos sacó de la muerte y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesús, es la acción de misericordia que Dios tuvo para con el ser humano, para con nosotros. Entonces nosotros tenemos que decirle, gracias Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Nosotros no lo merecíamos. En este tiempo la misericordia de Dios se ha manifestado, se ha mostrado en Jesús. Es maravilloso ver esto. En primer lugar, que la misericordia de Dios se ha mostrado a través de Jesús. ¿Cómo nosotros podemos usar, se puede decir la expresión, disfrutar de esa misericordia? Nosotros podemos disfrutar de esa misericordia si nosotros le pedimos a Dios auxilio, como dice estas 4 veces, en estas 4 circunstancias que se encontraban las personas que hemos usado como ejemplo en el Salmo 107. Ya sea que estés perdido, ya sea que estés cautivo, ya sea que estés por tus rebeldías en la ruina total, o que estemos en circunstancias difíciles, aunque hayamos hecho todo bien. Clamar al Señor y decir, Señor, sálvame. Eso es la puerta por la cual entramos a la gracia de Dios. El Señor se acerca a nosotros y nos salva. Cualquiera, quiero decirte, cualquiera que sea la circunstancia que estás viviendo, cualquiera sea la circunstancia que estás atravesando, vos que estás mirando esto, quizás estás con una enfermedad, quizás estás con un peligro de muerte. Quizás estás pasando momentos económicos y laborales complicados. Quizás que estás con problemas en tu matrimonio. Quizás estás con problemas en tus hijos. Quizás anímicamente y en tu alma, en tu corazón, has tocado fondo y estás viviendo una depresión muy complicada y muy atormentante. Quiero decirte que cualquiera sea la circunstancia que estés viviendo, si vos clamás a Dios, el Señor viene a tu auxilio y te salva. Estoy seguro porque lo he visto muchísimas veces. Hay algunas condiciones. La sinceridad es fundamental. Ese deseo de decirle la verdad a Dios y de no ocultarle nada, ¿no? Porque a veces a Dios vamos y le queremos mentir
como le mentimos a un ser humano. Y a Dios no se le miente porque Dios conoce los pensamientos y nuestras intenciones más profundas y más escondidas. Entonces sería buenísimo de que cuando nosotros le pedimos a Dios auxilio, seamos totalmente honestos y sinceros con Él. Yo lo he visto en mi vida y en muchas personas, que cuando nosotros somos sinceros con Dios, Dios siempre responde. Siempre, siempre, siempre responde. Pero hay otra forma en que Dios muestra su misericordia para con nosotros en este tiempo. La primera es Jesús. Jesús es la acción más notable de Dios para con nosotros. Pero hay otra que hablamos el domingo pasado, estuvimos hablando bastante de lo que es el pueblo de Dios, la iglesia, esta comunidad. Y justamente el pueblo de Dios, la iglesia, la comunidad, es la acción de misericordia de Dios para con el hombre hoy. ¿Por qué? Porque Jesús vino, murió en la cruz, resucitó, venció el pecado, venció la muerte, venció el que tenía el poder sobre la muerte, le quitó las llaves del infierno, hizo una obra salvadora impresionante que nosotros muchas veces ignoramos, si no viviríamos diferente. Jesús pagó un precio muy grande para nuestra salvación, pero no nos dejó solos. Vino el Espíritu Santo, que es Dios mismo en una forma en que no se lo puede ver, pero que vive dentro de nosotros. Y a través del Espíritu Santo nos une en comunidad con otros hombres y con otras mujeres. La obra del Espíritu Santo es una obra de consolidación, de unidad, de compañerismo con cada uno de nosotros. Lo mencionamos el domingo pasado y lo vuelvo a mencionar hoy. En 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel, o sea Jesús, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Dios dice, y no lo voy a repetir, en el versículo 9, que nosotros somos 4 cosas, que lo vamos a ver el domingo que viene ya con otro tipo con otra serie, que vamos a empezar el próximo domingo. Pero vamos a hablar de esto. Dios dice que somos llamados cuando no éramos pueblo. Él los llamó, hizo un pueblo, una comunidad, con un propósito, que tampoco lo vamos a hablar ahora. Pero dice, ustedes, el versículo 10 dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. 2 cosas para terminar. Primero, nosotros no éramos pueblo, no éramos nada, estábamos dispersos en el mundo, estábamos solos, estábamos perdidos, estábamos extraviados, estábamos en peligro de muerte, como estos 4 ejemplos que vimos en el Salmo 107. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Cuando nosotros estábamos perdidos, Dios nos fue llamando, nos fue rescatando de a uno, de a dos, nos fue salvando, nos fue poniendo
a resguardo en Él mismo y formó un pueblo. Formó un pueblo que es el pueblo de Dios. Nosotros no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y un pueblo es una comunidad que vive y que se complementan unos con otros. Son todos diferentes, son todos gente o personas con diferentes realidades que vienen de diferentes orígenes y con diferentes problemas, pero que forman un pueblo. No es perfecto ese pueblo, es un pueblo que Dios formó, que Dios creó, es un pueblo que Dios fue integrando de personas de diferentes lugares y realidades, familias, y ha formado la iglesia, que es el pueblo de Dios. Nosotros vivíamos sin que nadie se acuerde de nosotros, abandonados a nuestro destino por nuestras acciones. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. Dice, antes no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. El Señor tuvo misericordia de nosotros y formó un pueblo. Entonces vemos que en este tiempo de Jesús en adelante, en estos 2000 años, la forma que Dios ha encontrado para mostrar su misericordia para con nosotros es con Jesús, proveyéndonos a Jesús como nuestro Salvador. Y la segunda es, a través del Espíritu Santo, formar un pueblo. Es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Y con esto quiero terminar, para que cada uno de nosotros reflexionemos sobre qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas. Sobre qué lugar ocupa Jesús en tu vida. ¿Es tu Salvador? Y vos en una vez me decís, sí, porque yo le entregué mi vida, porque yo le pedí perdón por mis pecados, porque yo un día hice una oración en tal lugar y le dije que entrara en mi vida. Perfecto, hermoso, es el primer paso. Ahora, ¿estás teniendo comunión con Dios? ¿Estás teniendo tu tiempo privado con Dios? ¿Te estás alimentando de la presencia de Dios? ¿Te estás alimentando de la palabra de Dios? ¿Te estás alimentando de la oración? Como decíamos hace un rato, estamos por nuestra cuenta. Ahora, lo que logramos crecer, lo logramos crecer solos. Y va a ser lo que naturalmente cada uno le salga. Porque no vamos a tener a nadie tan cerca nuestro que nos esté motivando para que produzcamos cambio en nuestras vidas, sino que el cambio lo vamos a producir de lo que naturalmente nos salga. Este tiempo donde hemos vivido esta cuarentena o este tiempo de aislamiento, hemos hecho lo que naturalmente nos ha salido. Naturalmente nos ha salido. Así que yo te invito a que reflexiones cómo ha sido tu vida en este tiempo donde no has tenido quizás obligaciones con otras personas. Porque a veces tener obligaciones con otras personas nos acota, nos limita, nos pone en un camino donde obligatoriamente tenemos que ir, porque si no, todo se viene abajo. No nos pagan, no nos aprueban las materias, o si es relacionado con la iglesia, quedamos mal, tenemos responsabilidades. Pero si en este tiempo donde no hemos tenido que obligatoriamente ir al colegio, obligatoriamente ir a trabajar, obligatoriamente ir a la iglesia, nos hemos relajado, hemos sido laxos con nuestras actitudes, y eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Y si nuestra relación con Dios ha sido esporádica y también relajada y descuidada,
bueno, yo te invito a que te impongas una disciplina de decir, voy a tener mi tiempo con Dios, voy a recuperar este tiempo. Pero también, en este tiempo hemos demostrado lo que somos con el pueblo de Dios. ¿Qué lugar ocupa la iglesia? El pueblo de Dios, el pueblo que Dios formó, porque la iglesia no es un invento de los pastores. Quizás muchas cosas pueden ser invento de los hombres. Los templos, como son ahora, las reuniones, las liturgias, las canciones, los recitales, los congresos, y muchas cosas pueden ser inventos de nosotros. Pero la iglesia no es un invento de los hombres. La iglesia es el propósito de Dios, es el pueblo de Dios, es el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, ya no vamos a hablar de eso, el pueblo adquirido por Dios. Eso es la iglesia, eso es el pueblo de Dios. Entonces, si nosotros descuidamos a la presencia de Dios, a nuestro Señor, y descuidamos el pueblo de Dios, no nos queda nada. No nos queda nada. Nos salimos de la misericordia. Estas dos cosas han sido la acción de Dios. Estas dos cosas han sido la acción de Dios para con nosotros, porque tuvo misericordia de nosotros. Porque Él sabe que necesitábamos un Salvador, que es Jesús, y Él sabe que no es bueno que el hombre esté solo, entonces nos dejó todos juntos como pueblo. Entonces yo te invito a que no te relajes, a que si te has relajado, si nos hemos relajado o si nos hemos acostumbrado a este tiempo de que no tenemos tantas obligaciones, que te vuelvas a entusiasmar, que te vuelvas, como decimos, a poner las pilas, a decir, bueno, a mentalizar de que tenemos que volver, de que algo va a pasar en estos próximos días, porque vamos a tener que valorar el pueblo de Dios. Vamos a tener que valorar la iglesia y la comunión con Dios. Y yo estaba hablando con personas, y ha habido gente que ha sido sincera conmigo y me ha dicho, mirá, la verdad que he vivido muy bien en esta cuarentena, ¿no? Por muchos días no he tenido que ir a trabajar. Y a mí me depositaban la plata del gobierno, por los chicos, por la ayuda económica, por esto, por lo otro, por la tarjeta, esto, por la otra tarjeta. No he necesitado ir a trabajar. Las deudas que tenían se han parado, me han perdonado por el momento. No he tenido ni siquiera que pagar la luz, no he tenido que hacer tantos esfuerzos. Y tampoco he tenido que ir a la iglesia. Y mi hijo no han tenido que ir a la escuela. La verdad que ha sido muy lindo este tema de la cuarentena. Pero no va a ser eterno esto. No va a ser eterno. Vamos a tener que volver a nuestras obligaciones. Las deudas no se han parado ni se han dormido, se han acumulado y las vamos a tener que pagar. Y los trabajos, en muchos casos, se han debilitado y los vamos a tener que tratar de recuperar. Y los chicos en la escuela se han atrasado un montón y las consecuencias las vamos a ver al fin de año, cuando quieran terminar las clases y quizás no se puedan terminar, o cuando tengan que calificar, o cuando tengan que haber aprendido algo que ni siquiera se lo hemos podido enseñar bien. O sea, no quiero poner un panorama negro, es una realidad que la vamos a tener que enfrentar, no es cosa de vida o muerte. Vida o muerte ha sido lo que le ha pasado a muchísimas personas que se los llevó la pandemia. A muchas familias que han perdido sus seres queridos, eso es vida o muerte. Ahora, la iglesia también se va a tener que recuperar. La gente sigue teniendo necesidades, y más todavía. Hay mucha gente a tu alrededor que está viviendo momentos de angustia. ¿Y quién le lleva una palabra de consuelo? ¿Quién le lleva una palabra de esperanza? ¿Quién le lleva una palabra de Dios? ¿Quién va y hace una oración con él? ¿Quién le escucha?
¿Quién escucha que esa persona se desahogue y le cuente lo que le está pasando? Y mientras esta persona te está contando el problema, el Señor mismo te está hablando y te está dando una palabra para él y vos se la das. Hay que hacerlo eso. No es una tarea solo de los pastores, es una tarea de muchas personas, tuya, que vos decís, no, pero yo soy nuevito, yo soy chiquito, yo no. Pero bueno, de lo que vos recibas de la palabra de Dios es lo que vas a dar. Si no nos hemos alimentado, no le podemos dar de comer a otro. Es como una mamá que tiene que dar su leche a un bebé y no se alimenta. El bebé tampoco se va a alimentar. En este tiempo, es un tiempo donde sigue habiendo personas a las que el enemigo les ha robado todo y los ha dejado tirados. No porque nosotros no hemos podido salir de nuestras casas, las cosas también dejaron de pasar. Se han seguido matando mujeres, se han seguido violando niños, se han seguido despreciando gente, han seguido pasando cosas. Y nosotros tenemos que estar para ayudar. Gracias a Dios, y quiero hacerlo público, al final de esta prédica, ya van 50 minutos. Gracias a Dios por la gente que ofrendó, que ofrenda, que generosamente destina tiempo para el comedor. Se están haciendo ya casi 100 porciones, se están dando porciones abundantes para que la gente tenga para comer al mediodía y a la noche. Así que son casi porciones, no digo doble, pero por ahí, generosas. Gracias, hermano, a todos los que han sido sensibles. Desde una ofrenda, desde una ofrenda económica o un alimento que han dado, hasta el tiempo que han ofrendado y ofrendan cada miércoles, cada lunes, miércoles y viernes, cuando se hace el comedor. No es un aplauso humano, es un reconocimiento para que sigamos haciéndolo hasta que el Señor nos dé una orientación. Así que, amados hermanos y hermanas y queridos, todavía hay mucho por delante. No sabemos cuándo va a venir el Señor. Puede ser este año, puede ser el año que viene, puede ser no sé cuándo. Mientras tanto, sabemos que las profecías se están cumpliendo, ya están todas cumplidas y nosotros debemos ponernos bien cerquita del fuego de Dios para que no nos enfriemos y que somos parte del pueblo de Dios y que debemos asumir ese lugar donde nosotros estamos. Recuerden, la gracia y la misericordia de Dios se han mostrado en este tiempo a través de Jesucristo y a través del pueblo de Dios. Dios le bendiga. Buenas noches.